Hola, les voy a hacer un videíto explicando, no profundamente, pero sí los temas principales que tienen que ver con la diabetes para aquellos que no pudieron haber estado en la clase. Bueno, la diabetes mellitus, ¿no? La van a conocer así o tradicionalmente como diabetes. Es una enfermedad multisistémica. ¿Qué quiere decir eso? Va a afectar a muchos sistemas del organismo. Vamos a tener la diabetes mellitus, ¿sí? Que se va a dividir en tipo 1 y tipo 2. Y vamos a tener también otros tipos de diabetes que no las vamos a tratar acá, pero les menciono para que lo sepan. Tenemos la diabetes gestacional, que es la que se produce en la mujer embarazada, pero solamente durante el tiempo de embarazo. La característica que tiene es que los bebés suelen ser grandes, de 4, 5, 6 kilos, porque esa sangre va con mucha más glucosa y esa glucosa es alimento para el feto. Así que pero una vez que termina el parto, digamos, todo vuelve a la normalidad. También vamos a tener otra variante de diabetes que no es que se estudia, que es la diabetes insípida. La diabetes insípida no tiene azúcar en la sangre, o sea, no se puede detectar con los análisis, por lo tanto requiere otro tipo de atención. Pero esto, bueno, lo que nos vamos a abocar, que tiene que ver con los medicamentos, son justamente diabetes tipo 1 y tipo 2. Bueno, es una enfermedad crónica del metabolismo, pero no solamente de los hidratos de carbono, también va a tener inconvenientes con la metabolización o transformación de las grasas y de las proteínas. Entonces, cuando hablamos de que los diabéticos, perdón, tienen que restringir el consumo de hidratos de carbono o azúcares, también hay que tener cuidado con las grasas, el tipo de grasa que vamos a incorporar y también el tipo de proteínas, ¿sí? O las cantidades sobre todo. Bueno, les decía que se han identificado dos. El tipo 1 se considera insulino dependiente, o sea que sí o sí necesita insulina, y va a aparecer siempre a temprana edad, ¿sí? Aproximadamente en la niñez o en la juventud tendría que estar apareciendo. Y esto, digamos, se debe o se obedece, tiene un origen inmunológico, ¿sí? O sea, es una enfermedad autoinmune. El diabético tipo 2 va a ser, digamos, va a poder utilizar pequeñas cantidades de insulina, pero básicamente su tratamiento se va a restringir a lo que son los hipoglucemiantes orales, o sea, aquellos medicamentos que yo los tomo por vía oral y que reducen la glucosa en mi sangre. Ambos, digamos, tienen si bien el uno aparece en la juventud, el 2 se caracteriza porque aparece en todas las personas mayores. Bueno, ahí tienen, digamos, la diferencia. Normalmente la tipo 1 vamos a tener físicamente una contextura delgada, el tipo 2 va a tener una contextura más obesa, pero es porque se presenta en las personas más grandes, normalmente. Bueno, otra característica, damos ahí como para llamar la atención de este cuadro, el tipo 1 tiene una gran insuficiencia de insulina, sí o sí necesita, y en cambio el tipo 2 no, es poquita, ¿sí? La insulina que puede llegar a necesitar. Y como es autoinmune, en la tipo 1 van a aparecer, ¿sí? Anticuerpos en la sangre y en el tipo 2 no van a aparecer, ¿sí? En los análisis. Bueno, para entender el circuito que tiene, tienen que pensar en cómo hace el circuito del alimento, ¿sí? Cualquier alimento que ustedes consumen va a tener hidratos de carbono, grasas y proteínas. Puede tener mayor cantidad de uno, de otro, ¿sí? Dependiendo, no es lo mismo un pedazo de carne, supónganse una chuleta con 1 kilo de helado, pero ambos tienen hidratos de carbono, ambos tienen grasas y ambos tienen proteínas. Bueno, ¿qué van a hacer ahí? Va a pasar al estómago cuando ustedes comen. Se va a digerir y una vez que está digerido, ¿sí? Desarmado con el ácido del estómago, va a pasar al intestino. En el intestino es el lugar de absorción. En el intestino se va a absorber los nutrientes y también se van a absorber todo tipo de drogas que ustedes consuman, ¿sí? Medicamentos o cualquier otro tipo de sustancias. Va a pasar del intestino, va a pasar al hígado, ¿sí? Y el hígado ustedes saben que es el principal órgano metabolizador de las drogas, pero también es el que va a metabolizar los alimentos, incluso el alcohol, ¿sí? Todo pasa por el hígado. Una vez que el hígado recibe esos nutrientes, va a empezar a fabricar la glucosa. El hígado es el que fabrica la glucosa. Y va a ir empaquetando una parte
como glucógeno, que es glucosa concentrada, y la va a ir empaquetando y guardando en el hígado, y otra parte la va a ir soltando hacia el torrente sanguíneo, hacia la sangre. Cuando el páncreas, mejor dicho, el cerebro detecta que hay glucosa en sangre, le envía la información hormonal al páncreas para que el páncreas pueda segregar la insulina. ¿Qué hace la insulina? Toma esa glucosa que está en la sangre y la mete adentro de cada una de las células. Si esto no ocurre, ¿sí? Las células se quedan sin energía, se quedan sin nutrientes, por lo tanto van muriendo. Por eso es tan importante, digamos, esa función que tiene la insulina. El páncreas va a tener otra hormona que se llama glucagón, que hace lo contrario, ¿sí? Impide que ingrese a la célula, la saca. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan bien esto? Porque después, cuando veamos los medicamentos, dónde actúan, vamos a utilizar este circuito. ¿Cuáles van a ser los síntomas que van a aparecer? ¿Sí? Intensa sed. Como tomo más agua, un aumento excesivo, digamos, de la orina también. Aumenta el apetito. ¿Por qué? Porque cada una de las células le está mandando la información al cerebro, le está diciendo, me falta comida, tengo hambre, le falta todo, ¿sí? Entonces, constantemente el cerebro va a estar provocando ese apetito. Mucho cansancio por el mismo motivo, no tiene energía las células, pérdida de peso porque no pueden cumplir sus funciones, van a aparecer infecciones reiteradas de la piel, ¿sí? Y sobre todo, y suele ser lo que van a consultar al médico, heridas que tardan en cicatrizar. ¿Sí? O sea, pudo haber pasado mucho tiempo con los demás signos o síntomas y no haberme dado cuenta que estaba ocurriendo eso. ¿Sí? Así que los chequeos, ¿sí?, de glucosa en sangre vienen justamente a prevenir esto. La diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune específica del órgano, o sea, no va a afectar a otros, sino que es específica del páncreas, aparece, como les decía, en la infancia o en la adolescencia. La mayoría van a tener esos anticuerpos circulando porque como es autoinmune, el sistema inmunitario reconoció como que ese páncreas no era de esa persona, por eso lo ataca. Dice, el páncreas presenta infiltración, quiere decir que le ingresa al páncreas una infiltración linfocítica, significa que le va a ingresar a ese páncreas, al tejido, los linfocitos. ¿Sí? Si se acuerdan del sistema inmunitario, teníamos linfocitos B y linfocitos T, que eran los encargados de atacar todo cuerpo extraño que apareciera en el organismo. Así que bueno, como lo consideran extraño, empiezan a atacarlo con estos linfocitos. ¿Esto qué hace? Empieza a sufrir el órgano y empieza a fabricar menos insulina. Por eso aparece, digamos, también las otras complicaciones que se van a ir dando que tiene que ver con la metabolización de esos alimentos. ¿Cómo se origina? Patogenia es origen, ¿sí? De origen de la enfermedad. Los pacientes con diabetes suelen poseer moléculas de superficie específicas en sus células, al igual que en otras enfermedades autoinmunes específicas de órgano. ¿Qué quiere decir? El páncreas ya nace, la persona ya nace con esos receptores específicos que el sistema inmunitario no reconoce como propio, ¿sí? Por eso le ataca. ¿Cómo se activa? Una infección vírica, puede ser papera, sarampión, cualquiera de los virus comunes de la infancia, y va a aparecer, digamos, como desencadenante del cuadro. También pueden ser infecciones, ¿sí? Infecciones por bacteria en algún otro órgano, por ejemplo, el sistema urinario, ¿sí?, que determina desencadenando el cuadro de diabetes. Conocí un caso, ¿sí? 25 años, había tenido una infección urinaria y derivó en diabetes tipo 1, para que tengan una idea, digamos, cuáles pueden ser esos factores desencadenantes. Dicen, los individuos con propensión genética, los que tienen la molécula, los receptores, se establece una respuesta que termina en la destrucción. O sea, mientras que no destruye, no va a dejar en ningún momento de atacarlo el sistema inmunológico. La del tipo 2
no es porque no funciona o, no, o el sistema inmunitario no lo detecta, sino que se va a ir dando con el tiempo, con la edad de la persona, por envejecimiento natural del órgano. Todos los órganos, a medida que vamos envejeciendo, van perdiendo su capacidad, y este sería el caso de la diabetes tipo 2. Es mucho más frecuente que la diabetes tipo 1 porque la van a tener la mayoría de las personas mayores. Los niveles de insulina son inicialmente normales, ¿sí? Pero llega un punto en que empiezan a fallar, y cuando fallan, digamos, necesitan este tipo de medicación como para poder corregirla. Pueden llegar a necesitar hasta 40 unidades internacionales de insulina, pero básicamente va a ser tratado con los hipoglucemiantes orales. El defecto de este tipo de diabetes es una combinación, ¿sí? Del déficit relativo de insulina que puede aparecer, o sea, me falta un poco de insulina, no mucha como me falta en la diabetes tipo 2, pero, la 1, perdón, pero también se suma esa falta de un poco más de diabetes, se suma el hecho que empieza a tener resistencia periférica a la insulina. ¿Qué quiere decir resistencia periférica? Las células no permiten que la insulina pueda colocar dentro de la célula, ¿sí? Entonces ahí tenemos una doble complicación. Esa resistencia se debe a una alteración funcional de esos receptores, lo que impide la entrada de glucosa a esas células. ¿Cómo se origina? No se conoce exactamente, aunque se han reconocido factores de riesgo. ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo? La edad, la obesidad, la predisposición genética, si hay diabéticos en la familia. Si mi papá o mi mamá fueron diabéticos, voy a ser diabética, no necesariamente. Quiere decir que heredamos los factores predisponentes, pero si yo cambio el estilo de vida, si me ajusto, si me cuido digamos, las recomendaciones médicas, posiblemente no tenga la enfermedad. Una vez que se desata o se desarrolla la enfermedad, no hay marcha atrás. Esa es la diferencia. Puedo con la medicación controlar la enfermedad, pero nunca la voy a curar. Los diabéticos de este tipo no van a poseer estos factores inmunológicos porque no es una enfermedad autoinmune, sino que es una enfermedad por vejez. El diagnóstico va a depender, digamos que, de los datos hallados del laboratorio. Ahí está expresado en milimol. Yo después le puse un cuadrito comparativo con cómo hacemos nosotros en Argentina, ¿sí? Para que lo puedan comparar. Para eso se valora siempre la respuesta del paciente a una sobrecarga de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? La curva, ¿sí? No sé si alguno se hizo la curva de glucosa. Te sacan sangre, ¿sí? Como patrón, como base. Luego te dan a tomar un vaso lleno, ¿sí? De glucosa. A algunos les parece horrible. Yo lo tomé y no me pareció que era tan fea. Pero una vez que termino de tomar el vaso completo, se cuenta, ¿sí? 2 horas. A las 2 horas de haber terminado de tomar el vaso, voy nuevamente a sacarme sangre, ¿sí? En esas 2 horas tiene que haber caído ese nivel de glucosa en la sangre. Después de tomar el vaso, seguramente la glucosa fue arriba de 300, ¿sí? Entre 80 y 110 sería el rango normal. Después del vaso glucosa se me puede ir a 300, igual que después de tomar un helado, ¿sí? Pero en esas 2 horas que transcurre, mi organismo tiene que encargarse de eliminar esa glucosa. Si no lo hace, yo tengo predisposición a ser diabética, ¿sí? Lo que me está mostrando ahí es la predisposición. Ahí les puse los valores y cómo tiene que dar, ¿sí? La diabetes mellitus, entonces en ayunas, a las 2 horas, ¿sí? Y abajo ustedes tienen los valores, ¿sí? Glucosuria es azúcar en la sangre y glucemia es glucosuria en la orina y glucemia en la sangre, ¿sí? Y postprandial quiere decir después de 2 horas no tiene que superar los 200 miligramos por decilitro, ¿sí? En lo que está entre 80 y 110, después de una comida muy rica en hidrato de carbono, como es este vaso de glucosa, no tiene que estar todavía superior a 200. ¿Cómo se va a diagnosticar la diabetes?
Actualmente, dice, las personas enfermas y las que mueren de diabetes se deben sobre todo a sus complicaciones. O sea, lo que va a ir generando de daño en las estructuras del organismo, en las demás estructuras. El desarrollo del tratamiento con insulina para la tipo 1 y de diversos hipoglucemiantes para la tipo 2 han reducido enormemente la mortalidad. O sea, era una enfermedad que antes no se conocía, eh, tenían una cierta idea que tenía que ver con el azúcar, le llamaban el mal del azúcar, incluso tenían un método de diagnóstico que era mojando pan en la orina del paciente. Si al mojar el pan tiraban cerca de un hormiguero, si las hormigas iban a buscar el pan mojado en orina, era porque era dulce. Y si no lo buscaban, era porque no tenía problema con el azúcar. Pero era lo más diagnóstico que podían llegar a tomar. ¿Por qué? Porque no tiene otros signos. ¿Sí? Después, a medida que se va agravando la enfermedad, sí van a aparecer esto de las heridas que no curan y las cicatrices que tardan en sanar. Sigue siendo una causa de muchas infecciones. El paciente que es diabético va a tener propensión a tener distintos tipos de infecciones, endurecimiento de las arterias o arteriosclerosis, pequeños problemas con los vasos sanguíneos, ¿sí? Por eso vasculopatía, todo lo que tenga que ver con las arañitas y demás, que van a estar mucho más frágiles. Puede haber problemas, patologías del glomérulo, el riñón, la retina, ¿sí? La retina del ojo, y todo lo que sea la parte sensitiva neuronal periférica, o sea, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso periférico. Por eso ustedes van a encontrar muchas personas diabéticas que pierden sensibilidad en el pie, pierden sensibilidad en la mano, y se debe a la diabetes. Los diabéticos de tipo 1 y tipo 2 tienen predisposición a desarrollar cardiopatía, ¿sí? Alteraciones en el corazón que tienen que ver, características, digamos, típicas de la diabetes. También enfermedades cerebrovasculares. Gangrena periférica es la principal causa de la amputación de las piernas, porque se forma gangrena en las piernas y la única manera de solucionar la gangrena es con la amputación. Insuficiencia renal crónica, el 10% de los pacientes diabéticos van a necesitar tratamiento para su riñón. Disminución de la agudeza visual, el 90% de las personas mayores pierde la visión a raíz de la diabetes. Y la neuropatía periférica, que tenía esto de la pérdida, los calambres y las pérdidas pérdida de sensibilidad. Son especialmente proclives a padecer infecciones, generalmente bacteriana y micótica. ¿Por qué? Porque tanto las bacterias como los hongos se alimentan de glucosa, ¿sí? Y esto sería como ingresan a un organismo diabético y tienen exceso de azúcar a disposición, es como si lo estuviéramos invitando a un restaurante. Bueno, pueden aparecer infecciones en la boca, en el tracto urinario, en la piel, dependiendo de las lesiones que vayan presentándose, ¿sí? Todo lo que quede expuesto a las bacterias y a los virus. Pueden también tener frecuentemente candidiasis, hongos, como los bebés, esos hongos blanquitos en la lengua y en el paladar. Y en el riñón también pueden aparecer otras complicaciones, además de la necesidad después de hacer diálisis, sí pueden aparecer otro tipo de infecciones también. En la diabetes, las pequeñas arteriolas y los capilares presentan un patrón característico de engrosamiento de la pared, ¿sí? O sea, se van a endurecer, por eso está también ligada a la propensión, ¿sí? A formar aterosclerosis, endurecimiento de las arterias. Esto pueden aparecer, ¿sí? Generando síntomas también en riñón, en la retina, en el cerebro y también en esos nervios periféricos. O sea, todo se va complicando desde muchos ámbitos. Dice, en el riñón los capilares del ovillo glomerular, ¿se acuerdan de la forma del nefrón? ¿Sí? Que era cada una de las pequeñas partes del riñón, muestran un marcado engrosamiento de la membrana asociado con un aumento de la permeabilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Va a dejar pasar
sustancias o partículas que no debería pasarse en la orina. Cuando al ingresar la sangre al riñón es como si entrara un gran colador y solamente tiene que dejar salir la orina con las sustancias tóxicas del cuerpo. Pero yo en la orina, perdón, no debería encontrar ni proteínas, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos. Si aparecen, me está indicando de que hay, ni glucosa, si aparece me está indicando que hay algún inconveniente, ¿sí? Por eso va a ser importante, digamos, todos esos controles que se van a hacer tanto en sangre como en orina. Si aparece proteínas, si aparece glucosa, me está indicando que el riñón no está filtrando, no es un colador eficiente, ¿sí? Y eso se llama insuficiencia renal crónica. En la retina va a tener que ver con todo el cambio de estructuras de cada una de las partes del ojo, ¿sí? La retina, el globo, ¿sí? Todas las partes que puede proliferar algún tipo de infección. En el cerebro, pequeñas lesiones en los vasos, ¿sí? Pequeños derrames que pueden o no generar algún tipo de consecuencia. A veces cuando la ruptura de los vasos es muy pequeña, podemos sentir un dolor de cabeza, ¿sí? Algo agudo, algo, pero que no genera mayores inconvenientes porque el vaso es pequeño. Pero en otras ocasiones sí puede generar algún tipo de inconveniente y secuelas, ¿sí? De ese vaso que, digamos, se rompió. En los nervios periféricos, los cambios de la pared celular también tiene que ver con ese desarrollo de la neuropatía periférica. La neuropatía, recuerden, tiene que ver con esto, con la pérdida de la sensibilidad. Bueno, dice, puede afectar los ojos de 5 modos principales. La retinopatía proliferativa, ¿sí? A la aparición de crecimiento de tejido. La maculopatía, la catarata, la incidencia del glaucoma. Glaucoma es hipertensión en el ojo, ¿sí? O sea que fíjense que puede afectar desde varias aristas al ojo y eso hace que genere el 90% de los adultos pérdida de visión. ¿Para qué voy a usar la medicación? Primero, para mejorar todo lo que tenga que ver la utilización de esa glucosa en mi organismo, ¿sí? También para mejorar la absorción de todo lo que son las proteínas que están formadas por aminoácidos y las grasas que tienen que ver con los ácidos grasos. Mejorar el nivel de glucemia, prevenir complicaciones de estas enfermedades que estábamos viendo y se van a usar por un lado insulina. Vamos a ver que hay distintos tipos de insulina dependiendo el cuadro que esté presentando el paciente. Y vamos a estudiar también los antidiabéticos orales, ¿sí? Que hay varios. La insulina pura, ¿sí? Va a actuar rápido, aproximadamente 2 a 5 minutos después de la ingesta ya va a poder aparecer la insulina natural. Cuando estamos hablando de terapéutica, tenemos que hablar de que tiene que mantenerse durante más tiempo, por lo tanto vamos a ir agregando a esas insulinas algunos compuestos para retardar la absorción y prolongar el efecto que tiene. ¿Cuándo voy a poder hacer eso? Cuando el paciente está estabilizado. Vamos a tener las insulinas regulares o de acción corta. ¿Qué quiere decir? Actúan rápidamente y van a mantener un efecto por un corto tiempo, ¿sí? Actúan alrededor de los 30 minutos y van a mantener una acción durante 6 a 8 horas. ¿Qué quiere decir? Cada 8 horas me tengo que aplicar la insulina. ¿Qué es lo que se va a utilizar con esto? Se van a utilizar los casos correctores. En estos casos donde, me mandé hoy, me comí una torta, ¿sí? Y tengo que regular rápidamente. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me estoy pinchando este tipo de insulina, en realidad me estoy complicando más, ¿sí? Entonces la idea es estar en un momento, ¿sí? De salud que me permita usar las insulinas largas, ¿sí? Para no tener que pincharme cada rato. Cada vez que uso un pinchazo, también estoy dañando nuevo tejido y también estoy abriendo la posibilidad de una infección. De acción intermedia le agregan, ¿sí? a esa insulina, le van a agregar sustancias, puede ser un elemento como zinc, protamina, que es una proteína, perdón, no me salía la palabra, o le van a ir agregando
algunos factores o algunas sustancias que permiten que eso sea más retardado. Si el primero era cada 30, que tenía un efecto a los 30 minutos, fíjense que con esta intermedia vamos a iniciar el efecto a las 2 horas. ¿Sí? Entonces yo puedo programar mejor la utilización de la insulina. Esta también me va a durar más tiempo, no las 6-8 horas que tenía la primera, sino que esta me va a durar alrededor de 18 a 24 horas. Cuanto más estable estoy, más me dura. Vamos a tener otros tipos de combinaciones, las semilentas, las bifásicas, ¿sí? Pero todos tienen más o menos esa condición de que tardan más en empezar, pero me van a durar mucho más tiempo. Estoy resfriada. Después vamos a tener las ultralentas, ¿sí? Y las lentas y las superlentas. ¿A qué se refiere con esto? Se va a referir que va a tardar en absorberse, ¿sí? Va a tardar hasta 4 horas, pero me va a durar 36 horas. Entonces, lo que yo reduzco es la cantidad de pinchazos. Después vamos a tener las últimas que aparecieron en el mercado, las insulinas recombinantes. ¿Qué quiere decir? Me va a combinar distintos tipos de insulina para dar un preparado intermedio, ¿sí? Por ejemplo, una Lispro y Aspart, que normalmente van a tener un efecto rápido, pero la duración es mucho menor. Es para los momentos de crisis. Y las ultras lentas, ¿sí? Que la administración es una dosis diaria o menos incluso. Este cuadrito les puse, no está en el manual, este cuadrito les puse para que ustedes tengan una idea, con el área bajo la curva que lo vimos, ¿sí? A eso, para que ustedes puedan comparar cómo es una rápida, ¿sí? Cómo es una intermedia y cómo son las ultralentas, ¿sí? Como para que ustedes puedan ver el efecto, cómo se produce. Si estoy en crisis, necesito una ultra rápida para que me solucione ahora. Si estoy estable, puedo utilizar una ultralenta, ¿sí? Que sería lo más recomendable. Vamos a tener insulinas humanas, bovinas, o sea, de la vaca, del cerdo, ¿sí? Distintos tipos de combinaciones que van a estar en el mercado. ¿Qué efectos adversos me puede causar? Me puede aparecer hipoglucemia, o sea, usé demasiada insulina y se me fue hacia el otro extremo, me bajó mucho la glucosa en sangre. ¿Cuándo se considera que está en valores de hipoglucemia? En 70 miligramos por decilitro o menos. ¿Sí? Recuerden que lo normal es entre 80 y 110. Un poquito más, un poquito menos, pero el rango ahí. Pero ya menos de 70 me está indicando que tengo una hipoglucemia. Las reacciones de resistencia a insulina, ¿sí? Con el tiempo, por eso es recomendable no usar tantas, ¿sí? Ir usando cada vez menos de insulina, eh, porque me genera resistencia en el tejido. Y después las reacciones lipodistróficas, que es con tantos pinchazos se me va deformando el tejido cutáneo, ¿sí? Me aparecen infecciones, aparecen nódulos y demás que tienen que ver con la constante aplicación. Si ustedes ven una persona diabética, se aplica en la pierna, en el brazo, va a ir buscando en la panza, va a ir buscando distintos lugares porque cada pinchazo queda el dolor. Bueno, de todo lo que tenga que ver con la administración, tienen las jeringas, tienen los inyectores, tienen las plumas o bolígrafos, que son los que más se están usando, y tienen también los últimos, son las bombas con inyectores, digamos. ¿Qué es eso? Es un botón que se aplica en un lugar del brazo que no moleste, y queda un botón afuera, ¿sí? Bastante grande el botón, pero digamos, no tengo que estar pinchando cada rato. Ahí a través de ese botón se le va a estar entregando, por eso necesito estar estable, se le va entregando, digamos, esa insulina y va midiendo. Entonces me pincho una vez cada 15 días, ¿sí? Con ese botón. Pero para eso necesito tener una diabetes estable. Y ese circuito de alimentos que habíamos visto está reflejado en esto con los medicamentos. ¿Se acuerdan que le decía que pasaba primero por el estómago? ¿Sí? Ahí tenemos después del estómago se iban al intestino y se absorbía en el intestino. ¿Sí? Bueno, ahí tengo una manera de frenar, ¿sí? Medicamentos que frenan esa absorción de los hidratos de carbono, como la carbosa.
¿sí? La carbosa es una droga justamente que trabaja ahí en el intestino para evitar que se absorban. Después pasaba del intestino, se iba al hígado. Y en el hígado yo tengo que frenar la producción de glucosa, ¿sí? Entonces puedo frenar esa producción con drogas como la metformina, una de las cabeceras, ¿sí? Ahora después vamos a ver las otras, pero sería una como de las cabeceras. Una vez que el hígado segregaba la glucosa en la sangre, aparecía en acción el páncreas. El páncreas es lo que ustedes ven a la derecha de la pantalla y que parece una lengua de vaca, es el páncreas y es la forma. Ahí también tengo formas de potenciar el efecto que tiene o la producción de insulina a través de drogas como la sulfonilurea o otros tipos, digamos, que ahora también vamos a ir viendo. Y el último dibujito que está abajo es el músculo, sí, representa el músculo, que era donde podía presentar la resistencia periférica. Y ahí están las drogas que son del grupo de las glitazonas, que son como, por ejemplo, la pioglitazona, que es un producto que ayuda a que las células puedan incorporar esa glucosa extra. Además de esto, que tiene que ver con el circuito del alimento, vamos a tener otra manera de tratar, que son los productos actuales. Yo le agregué al material este, no está en el libro, pero para que ustedes lo sepan, eh, es justamente el tipo de medicamentos que trabaja en el riñón, no en la parte digestiva. Y lo que hace en el riñón es eliminar por orina el excedente de glucosa, ¿sí? ¿Qué tengo que tener cuidado en esos casos? Que no me agarre ninguna infección bacteriana o de hongos urinaria, porque como hay mucho más azúcar, ¿sí? Sería muy rápido de propagar esa infección. Bueno, vamos a ver entonces esos medicamentos que le estaba explicando, cómo se clasifican. Los que van a estimular la producción de insulina se van a llamar sulfonilurea, ¿sí? Dice, el mecanismo de acción es a corto plazo, provocan esa liberación de la insulina. Un requisito importante es que las células beta, que las células beta del páncreas son donde se forman, estén funcionales, o sea que no esté dañado. Por eso me sirve exclusivamente en diabetes tipo 2, en la 1 no me sirve. El efecto farmacológico va a ser la reducción de esos niveles en sangre de la glucosa. Se absorben por vía oral, se administran antes de la comida, no se debe utilizar en el embarazo, ¿sí? Las reacciones adversas pueden ser hipoglucemia, o sea, me voy al otro extremo, demasiado me bajó, ¿sí? Puede aparecer molestias gastrointestinales, como gases, como dolores de panza, aumento de peso, ¿sí? O sea, dentro de este grupo de los hipoglucemiantes de la sulfonilurea vamos a tener como cabeza, ¿sí? Como modelo, la glibenclamida, que es como el estandarte de este grupo, y después los nuevos hipoglucemiantes como glimepirida, que ese es uno que también sale bastante, pero la glibenclamida sigue siendo la principal. Bueno, ahí sigue hablando de los otros que son los más actuales, pero todos el mismo mecanismo. Los que disminuyen la resistencia, ¿sí? O sea, el primero aumentaba la producción de insulina. Vamos ahora a los que disminuyen la resistencia a la insulina. Estas, como el grupo de las biguanidas, como el modelo, digamos, el patrón va a ser la metformina, también muy utilizada, no afecta, ¿sí? A la capacidad de la insulina, porque a lo mejor mi problema no es que yo no fabrique insulina, sino que mi hígado fabrica demasiados hidratos, demasiada glucosa, ¿sí? Por lo tanto, tengo que actuar sobre el hígado más que sobre el páncreas. No solo son efectivas para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, sino que también pueden ser efectivas en la tipo 1 para evitar la producción excesiva. Este está indicado en los diabéticos que son obesos. Y equivocadamente también a veces lo utilizan en dietas, ¿sí? Pero digamos que no es recomendable en ese sentido. No van a producir hipoglucemias, ¿sí? O sea que no tienen ese efecto adverso. Reducen la hiperglucemia basal, o sea, el mínimo que voy a tener, y la postprandial, que es la de después de comer, ¿sí? Van a reducir las dos. La administración es oral, 2 a 3 veces por día.
Después vamos a tener de las glitazonas que le decía la pioglitazona, está también la tiazolidinedionas, ¿sí? Medio raro los nombres, pero estos son los que facilitan la entrada de esa glucosa en los músculos periféricos. Estos se van a aplicar en diabetes tipo 2, en pacientes insulino dependientes, pero que sean resistentes o que estén mal controlados o que no llevan bien su tratamiento. En esos casos, los fármacos pueden ser la troglitazona, la rosiglitazona y la pioglitazona, que es la que más sale, que es la que les estaba comentando al principio. Los que inhiben la absorción de glucosa, esto actuaban en el intestino, ¿sí? Como la carbosa, que también les mencioné, disminuye esa absorción, ¿sí? Se van a utilizar mucho en diabetes tipo 2, con o sin la colaboración en conjunto de las otras drogas que actúan en el hígado, como la metformina, o en el páncreas, como la otra, y las reacciones adversas que puede tener, como queda esa glucosa en el intestino, la aparición de flatulencia, gases, distensión abdominal, se hincha la panza, ¿sí? La aparición de diarrea, o sea, todas alteraciones gástricas. Y esta es la que le agregué, esta droga, hay otras, pero esta como modelo, empaglifosina, ¿sí? No va a actuar sobre el circuito del alimento, sino que va a actuar en el riñón, facilitando la pérdida de glucosa con la orina. Por eso se utiliza como complementario. Bueno, eso es lo básico de diabetes. Espero que se haya entendido. Cualquier duda que tienen, me avisan.